Buen día, estimados estudiantes. Es un gusto pues dirigirme a ustedes nuevamente en esta semana número 3. Este día pues comenzaremos a ver un tema un poco más técnico relacionado pues con el tema de la selección de nuestra idea de negocio, ya iniciando con información más concreta para conocer un poco acerca del proceso que debemos de seguir a la hora de evaluar pues ideas de negocio y que pues cada uno de nosotros tiene que desarrollar en este momento. Esta clase pues incorpora un proceso de análisis de criterios técnicos que vamos a utilizar para evaluar las ideas, un proceso también el cual nos va a servir para poder evaluar, ¿sí?, de manera cuantitativa las ideas y de esa manera poder seleccionar aquella que consideremos tiene mejores oportunidades de sostenerse en el mercado, ¿sí? Y por último, pues vamos a ver de esa idea que nosotros ya seleccionamos, vamos a conocer pues lo que es el modelo de negocio a través de un modo de un lienzo que se llama Canva, en el cual pues vamos a plasmar 9 elementos específicos y concretos que nos interesa saber al inicio pues del montaje de una idea. Pues como ustedes saben, en esta unidad pues denominada Cultura Emprendedora, pues vamos a iniciar ese proceso en el cual pues aquellos sueños, aquellas expectativas, aquellas oportunidades reales de negocio que podemos considerar, pues vamos a tratar la manera de no verlas como algo imposible, sino que después de analizarlas, de evaluarlas y de ver factibilidades tanto de la idea de negocio como de nosotros como emprendedores, poder ver la posibilidad real de su establecimiento. Entonces el tema de hoy, de esta clase, pues se denomina la generación de ideas de negocio. Como su nombre lo dice, todas las ideas surgen del pensamiento. El ser humano por naturaleza tiene estos principios y estas condiciones cognitivas que le permiten analizar y visualizar diferentes oportunidades en su contexto. Para eso realiza el ejercicio pues de pensamiento y en el tema de generación de ideas pues nos sirve para ir viendo y pensando y analizando diferentes alternativas de negocio que podemos implementar acorde a nuestras posibilidades y a las necesidades que tiene el mercado, ¿sí? Entonces, para eso nosotros debemos de seleccionar todas estas alternativas, evaluarlas, ¿sí?, para poder llegar al proceso de selección de la idea que consideramos es más viable para mantenerse en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar acá? Vamos a desarrollar el proceso de selección de ideas. Este es un proceso en el cual vamos a identificar diferentes ideas, analizarlas, ¿sí?, para ver y determinar aquellas o aquella que cuente con potencial comercial. ¿A qué nos referimos con potencial comercial? Pues básicamente nos referimos a que sean productos que sean vendibles y comercializables en el mercado. Entonces nosotros vamos a hacer este proceso de identificación a través de un proceso sencillo de lluvia de ideas en el cual usted va a pensar en su contexto, de acuerdo a lo que usted identifica en el mercado, necesidades, problemas insatisfechos, ¿sí?, identificar posibles ideas de negocio. Luego, de acuerdo a un proceso y a una matriz de selección, vamos a analizarlas para específicamente poder determinar las que en alguna medida se consideran son más viables. ¿Cuáles son los criterios de selección de las ideas de negocio? ¿Sí? Que en esta sección vamos a analizar, vamos a evaluar. Estos son algunos, ¿sí? Recordemos que en esta asignatura estamos viendo criterios de ideas de negocio que sean sostenibles a nivel de emprendimiento de nuestros recursos y capacidades. Es decir, no estamos hablando de emprendimientos de altos riesgos o de high risk que se le conoce, sino que pues emprendimientos en alguna medida que la inversión pues es moderada o es mínima. Para ello vamos a analizar estos criterios, los cuales en la matriz
van a ser evaluados. El número uno, el primero de ellos es la factibilidad comercial. Como lo hemos dicho, tenemos que evaluar y analizar si realmente el producto que estamos analizando tiene factibilidad comercial, es decir, que se pueda vender. ¿Sí? Debemos de analizar pues el contexto, el mercado al que va dirigido. ¿Sí? Tenemos que analizar si pensamos ponerlo pues en nuestra comunidad donde nosotros residimos, pues si es un negocio de pupusería, pero ya hay 10 pupuserías en un entorno bien reducido, entonces la factibilidad comercial de este producto puede ser reducida porque tengo una alta competencia. Pero si es lo contrario, que no hay pupuserías ya en el área, pues tengo una factibilidad comercial un poco mayor. ¿Sí? Entonces, en alguna medida a eso nos referimos. Otro criterio o otro tema para analizar la factibilidad comercial es que realmente exista una necesidad real de ese producto o una demanda ya a ese producto. Entonces nosotros podemos evaluar que, por ejemplo, un negocio de alimentos, podemos decir de que es un negocio que tiene una alta demanda, ¿sí? Porque al menos pues todos los seres humanos debemos pues de consumir alimentos y en alguna medida pues la mayor parte que estudia, trabaja, pues puede hacer uso de negocios de alimentos. Como número dos tenemos lo que se conoce como la factibilidad de producción. A esto nos referimos, que lo podamos hacer, ¿sí? Es decir, quiero poner una pupusería, realmente puedo elaborar pupusas. Entonces tenemos que analizar la factibilidad comercial. Pero ustedes me pueden decir, Carlos, yo no puedo hacer pupusas, pero mi hermana y mi mamá sí. Entonces los voy a incorporar a ellos dentro del negocio. Entonces ahí es donde tenemos que analizar la factibilidad de producción. No necesariamente nosotros como empresarios debemos de tener la experticia relacionada al giro del negocio, pero sí podemos hacernos acompañar de personas que sí la conocen y sí tienen esa experticia. También debemos de considerar en esta parte de la factibilidad de producción si hay acceso a esa materia prima, ¿sí? O hay acceso o disponibilidad de una maquinaria, un equipo que yo lo necesito para producir, ¿sí? O que no es un proceso totalmente sofisticado que me limita a mí su producción. Entonces, ahí pues tenemos que evaluar en resumidas cuentas y decir, bueno, podemos o no podemos elaborarlo y realizarlo nosotros. Como número tres, tenemos que analizar si realmente esta idea de negocio resuelve una necesidad. Tenés que evaluar si realmente el mercado está demandando este producto. Existe una necesidad. Bueno, la pupusería sí es una necesidad alimenticia, sí, una necesidad alimenticia de acceso a un producto económico, ¿sí? De accesibilidad financiera para el consumidor por los tipos de precio. ¿Sí? Entonces sí hay una necesidad, tenemos necesidad de las personas que se dirigen a su trabajo, pues como hemos logrado visualizar, la gente compra sus pupusas, pues, y pues las lleva y las puede degustar en su trabajo. Entonces sí podemos decir que hay una necesidad, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar si realmente existen personas con esta necesidad. Como número cuatro, tenemos que evaluar si cuentan con un elemento innovador. Y aquí pues me voy a detener un momento en la medida que tenemos que buscar como innovación un elemento que nos haga diferentes. Pero ojo con esta parte, porque no necesariamente cambiar un atributo físico a un producto lo hace innovador. ¿A qué nos referimos con eso? Prácticamente nosotros tenemos que buscar que esta innovación realmente sea un motivo por el cual el cliente nos va a adquirir el producto y que está recibiendo un beneficio a cambio. Como siempre decimos en este mundo de emprendimientos, nosotros los emprendedores no somos inventores. No vamos a inventar lo que ya está inventado, ¿sí? No vamos a inventar las pupusas porque esas se inventaron hace mucho. Pero sí podemos generarle un elemento diferenciador. ¿Pero a qué nos vamos a referir con elemento diferenciador?
¿verdad? No nos vamos a referir que la pupusa ahora la vamos a hacer cuadrada, ¿verdad? Porque ya es diferente. No, no es un elemento diferenciador o innovador. Simplemente le estás cambiando un atributo. O que me digan, le vamos a incorporar un colorante y vamos a hacer pupusas de colores, verde, roja, azules, amarilla. Ahí simplemente le estás cambiando un atributo porque es la misma pupusa y el cliente recibe el mismo producto, el mismo beneficio, solo que con características diferentes. Lo contrario sería que nosotros podamos decir, bueno, vamos a hacer una pupusa con un producto que sea diferente. Vamos a combinar, ¿sí? Pupusas que lleven queso, ¿verdad? Pero que van a llevar queso de cabra, por ejemplo, de leche de cabra, ¿sí? Y le vamos a incorporar, pues, otro tipo de complementos y me va a hacer un pupusa con una variedad diferente, ¿sí? Y en alguna medida, si es aceptada por los clientes, ya se puede considerar como una innovación. O puede ser que vos me digas, no vamos a hacer pupusas de maíz, ni vamos a hacer pupusas de maseca ni de arroz, ¿verdad? Porque los precios son caros, los procesos, pero sí podemos incorporar pupusas de maicillo, por ejemplo. Entonces ahí probablemente estás bajando vos tus costos de producción, te genera una pupusa con una característica diferente, una textura, un sabor diferente, estás innovando en tus costos, ¿sí? Y pues estás viendo un beneficio a cambio. Entonces tenemos que buscar que el elemento innovador sea algo que sea sensible por el cliente. Como siguiente elemento tenemos que analizar si este producto está generando un valor agregado. Y vamos a entender como valor agregado aquel beneficio adicional que los clientes reciben con la compra de mi producto. Por ejemplo, digamos, en la pupusería, ¿cuál pudiera ser el valor agregado? Como hemos podido notar en algunas pupuserías, a la par del curtido y de la salsa, que es lo indispensable en este producto, en muchas de ellas le incorporan sin ningún costo un recipiente adicional, el cual lleva cebolla, curtido, picante, chile, zanahoria, y usted puede acompañar sus pupusas de curtido y salsa con curtido o este tipo de productos adicionales. Eso es un valor agregado que estamos recibiendo, pues, por la elaboración y comercialización y adquisición de las pupusas. Siguiente, pues tenemos que analizar si realmente existen clientes interesados y dispuestos a pagar por el producto, ¿sí? Aquí digamos que son dos criterios que a la hora del análisis los vamos a separar, pero tenemos que evaluar primero, bueno, ¿existen clientes interesados? ¿La gente compra pupusas? Sí, entonces podemos decir que hay clientes interesados en adquirir la pupusa en general, ¿sí? Entonces debemos de analizar toda esta parte. Y en consecuencia podemos decir, existen clientes interesados y como segundo criterio, dispuestos a pagar por el producto, por supuesto. El salvadoreño pues está dispuesto a pagar, ¿verdad?, por este tipo de producto, pero acá tenemos que analizar posteriormente cuál va a ser el precio de mercado al que yo voy a salir. Por ejemplo, el salvadoreño cuando va a su trabajo, va de camino, pues está buscando algo en que en promedio una pupusa le pueda costar entre 35 centavos, 50 centavos, ¿sí? Es decir, 2 por el dólar o 3 por el dólar. Ya a nivel turístico, a nivel turístico, una salida en familia, visitas un turicentro, un área diferente, entonces el salvadoreño puede estar dispuesto a dar entre $1 y 1.50 por una pupusa de buena calidad. Entonces tenemos que pensar en cuál es mi segmento, tenemos que pensar pues cuál es mi giro, ¿sí? Y cuál realmente va a ser lo que yo le voy a ofrecer al cliente y de esa manera pues evaluar si realmente existen clientes que estén dispuestos a pagar por el precio que estamos pensando. Hay que recordar que en este momento todavía no hemos desarrollado la etapa de costeo, entonces difícilmente podemos determinar un costo y un precio de venta, pero sí podemos analizar
cuál es la disponibilidad que en el momento los clientes tienen para la adquisición de este tipo de productos. Bueno, estimados estudiantes, pues nos quedamos por acá con esta clase. Básicamente lo que hemos analizado son los criterios de selección de la idea de negocio, los cuales pues les van a servir a ustedes para analizar el siguiente proceso de selección de las ideas de negocio. Así que por mi parte ha sido un gusto y nos seguimos viendo en próximos videos. Muchas gracias.